alta son más frecuentes, son claros y tipo gástrico. Ya, en la obstrucción intestinal baja, que es el intestino grueso, son menos frecuentes, son oscuros y son fecaloideos. Apaguen su micrófono, por favor. Entonces, a la ocultación vamos a encontrar ruidos aumentados, ya sea timpánico, la percusión, y los ruidos aumentados. Ya en una fase casi, cuando el paciente ya no da más, los intestinos se abolen, ya no se mueve el intestino porque está casi muerto. En el interrogatorio, lo importante, como les dije, la obstrucción intestinal alta tiene sus características como la baja. Los vómitos son sus características. Los vómitos en la obstrucción intestinal alta son frecuentes, son claros, son gástricos. En la obstrucción intestinal baja son oscuros, son fecaloideos y no son tan frecuentes. La distensión del abdomen en la obstrucción intestinal alta es simétrica, está en todo el abdomen, mientras que en la obstrucción intestinal baja está localizado en un flanco, en hipogastrio. ¿Por qué? Porque las principales causas de obstrucción intestinal baja, escuchen bien, baja, es colon. Y el colon hay vólvulo y fecaloma. Fecaloma es un tumor de caca en pacientes que no van al baño y se obstruyen. Y el vólvulo es la rotación del intestino en pacientes que tienen un colon grande. En una diarrea el intestino se da vuelta sobre su eje y se tranca. Entonces tiene esas características. Por eso es importante en el interrogatorio hablar sobre operaciones previas. ¿Por qué operaciones previas? Porque toda obstrucción intestinal, la principal obstrucción intestinal alta, la principal causa de obstruirse van a ser adherencias híbridas. ¿Qué son las adherencias híbridas? Cuando ustedes lo operan, existen unas cicatrices que hacen que el intestino se pegue uno contra uno o el intestino se pegue a la pared. Y eso provoca hilos fibrosos, que son las bridas, y las adherencias entre el mismo intestino. Eso va a provocar que el intestino se dé la vuelta o que se atrape, produciendo una obstrucción intestinal. Y esas son las principales causas. Entonces nosotros, si tenemos un paciente con una obstrucción intestinal, está distendido, está dolorido, está vomitando, no bota gases y ese, le preguntamos si tuvo cirugías anteriores y probablemente va a tener una peritonitis, una colecitis, alguna cirugía en la cual vamos a pensar que la obstrucción va a ser por bridas y adherencia. Existencia de trastornos de cáncer. Si pensamos también en problemas de cáncer, esto va a producir tipo obstructiva. Mire, les hablé sobre la brida de adherencia. Esta es la segunda causa frecuente de obstrucción intestinal, las hernias. ¿Se acuerdan que las hernias del intestino se sale? Bueno, pues ese intestino se puede salir y trancar. Se produce salida del intestino y se obstruye. Entonces no hay pasaje del gas o del líquido hacia abajo y va a producir un cuadro obstructivo. Se va a distender, va a vomitar y bueno, esas características. Y si ha tenido sangrado, porque también el sangrado. El diagnóstico se confirma mediante estudios radiológicos. Lo principal en una obstrucción intestinal alta sigue siendo la radiografía de abdomen de pie, en parado. Lo ideal es tomarle unas rayos X de pie. ¿Por qué? Porque los gases se van a ver distribuidos en la parte superior del abdomen y vamos a ver las características que tiene esto en las obstrucciones intestinales. La triada clásica de la obstrucción intestinal en el examen radiológico es asa de intestino delgado dilatada, mayor a 3 centímetros, niveles hidroaéreos y ausencia de aire distal. Las asas distendidas, niveles hidroaéreos, ahorita se les voy a mostrar qué son niveles hidroaéreos. Son el nivel que hace el gas con el líquido. Van a ver cómo se forma una línea horizontal. Y la ausencia de aire distal quiere decir que a la ampolla secal o la ampolla rectal, perdón, no le llega gas. Vamos a ver una ausencia, que siempre tiene que haber gas en la ampolla rectal. Aquí en esta diapositiva, aquí podemos ver dos cosas características. Esto es una obstrucción intestinal alta. ¿Por qué digo yo? Porque tiene unas características importantes. Tiene la distensión, vemos el intestino, y tiene unas características. Esto se llama la imagen en pila de monedas. No sé si lo notan. ¿Lo notan? Son como monedas apiladas. Miren, el intestino delgado se llama imagen en pila de monedas. Y es característico de una obstrucción intestinal alta. El intestino delgado se forma de esa manera. Cuando está obstruido, ustedes ven esta imagen. La imagen en pila de monedas es una obstrucción intestinal alta. La causa, bridas, adherencias, hernias, dependiendo de la característica de cada paciente. Y vemos aquí otras características que son importantes. A veces no vemos esto, pero sí vemos esto. Se ve, mire, como un intestino, ve que se ve el intestino, pero hay un nivel aire y líquido.
aire y líquido. El aire y líquido se diferencia por esa línea. Esos son niveles hidroaéreos. Miren, niveles hidroaéreos aquí, niveles hidroaéreos acá. ¿Se ve o no se ve o no le entienden? Imagínense un globo de carnaval que lo inflan con aire, con líquido. Se va a ver de esa forma. Apaguen su micrófono, por favor. No estamos escuchando bien. ¿Es tu auto, Aitana? Está en la calle. Se va a secar tu marcador, Aitana. Tapalo. Después ya no va a pintar, vas a ver. Entonces, ¿ven o no ven? ¿Cómo la puedo callar a la que está hablando? Ya está, doctor. ¿Ya? Ya. Elimínela, doctor. No sé cuál es. Entonces vemos una imagen de pila de monedas, obstrucción intestinal alta, y acá, ¿se imaginan carnaval? Cuando inflan el globo de carnaval con aire la mitad y mitad de líquido, es esta la imagen que verían. Líquido abajo, aire arriba. Líquido abajo, aire arriba. Líquido abajo, aire arriba. Líquido abajo, aire arriba. Eso se llaman niveles hidroaéreos y característicamente son de obstrucción intestinal alta, de intestino delgado. Ese es el líquido que no pudo pasar y el gas que está distendido en el abdomen y se nota esas características. Entonces estas dos características vemos que se ven en un rayos X normal. Aquí miren, ¿qué ven? ¿Ven los niveles hidroaéreos o no los ven? Aire, líquido, aire, líquido, aire, líquido, aire, líquido. Y se ve evidentemente distendido. Aquí no se puede apreciar mucho la imagen en pila de monedas, pero está ahí, esto es intestino delgado. Y miren aquí el estómago, está con harto aire y tiene la mitad de líquido. Quiere decir que está obstruido. ¿Se ve? ¿Le entienden eso? Sí, doctor, se ve. Entonces graben bien esa imagen, niveles hidroaéreos, imagen en pila de monedas. Aquí miren otras imágenes muy características de cuadros obstructivos. Miren cómo aquí se dibuja bien, como si tuviera la manguera dilatada y con líquido. Miren cómo está hinchado el intestino y se ve líquido. Aquí hay gas, hay líquido. ¿Ven? Es como si lo cortáramos. Líquido abajo, aire arriba. Imagínense una vejiga con agua y aire. Aquí vemos pura distensión. Y esta distensión pues altera también la fase pulmonar, ¿no? Disminuye la capacidad pulmonar y el paciente empieza a hacer taquipnias. Aquí vemos imágenes donde se ve el intestino distendido, no se ven niveles hidroaéreos en esta imagen. Probablemente esta imagen podría ser un vólvulo, pero no se ve bien. Aquí vemos intestino tan dilatado que no se nota la imagen en pila de monedas, pero se ve aire líquido. Ahí vemos este es un vólvulo, signo de grano de café. Entonces en el vólvulo es cuando el colon se da la vuelta y da esta U invertida. ¿Ven cómo hace como si fuese una U o signo de grano de café? Si dice aquí grano de café, ¿lo conocen el grano de café? Es muy parecido a esto. Me gusta llamarlo más signo de la U invertida, en vólvulo. Aquí vemos hallazgo clásico y diagnóstico de un vólvulo de sigmoide, radiografía simple de abdomen. Este paciente es una obstrucción intestinal baja. La distensión es asimétrica, no hay eliminación de gases por ninguna razón. Los vómitos son tardíos y son fecaloideos, tienen antecedentes de Chagas y uno entra y encuentra esto, que le puede dar la vuelta o resecarlo y hacer una ostomía. El estudio tomográfico, la computadora tiene una sensibilidad del 80 al 90%. Lo mejor definitivamente es la radiografía. La dilatación proximal del intestino, de compresión, es un poco más complicado la tomografía, pero igual se ve. Por ejemplo, aquí vemos distendido, se ve intestino lleno de líquido. Ven estos cortes, se ve un intestino dilatado, lleno de líquido. No es normal eso. Tiene que haber líquido, aire, y no estar redondo, redondo, redondo. No sé si le entienden, este es un corte. Aquí vemos el hígado, aquí vemos un poco del páncreas, aquí vemos la ilíaca, la mesentérica superior, ¿la ven? Se ve la mesentérica, se ve el intestino delgado, todo doblado y obstruido. Se ve que es una obstrucción intestinal alta. La presencia de una asa intestinal en forma de U o C, en asa cerrada. Neumatosis intestinal, gas en la vena porta, opacidad mesentérica, captación deficiente de contraste.
hace pensar en un estrangulamiento. Ya este es un caso complicado de obstrucción intestinal. Miren esa tomografía, cómo se ve todo el intestino grueso. No debería ser más de 3 centímetros, ¿no? Los laboratorios no son útiles para el diagnóstico, pero sí para correlacionar las manifestaciones clínicas. Un examen de hemograma completo, sodio, potasio, porque este paciente no está absorbiendo nada, ni líquido, ni sodio, ni potasio, está perdiendo por el proceso inflamatorio y se va a descompensar. Normalmente son ancianitos. Hay una leucocitosis, en estrangulación la leucocitosis sube a 25.000 y en perforación mucho más, ¿no? La leucocitosis nos va a indicar el grado. El manejo preoperatorio, el paciente debe permanecer en ayuno. Obviamente ese paciente no puede comer y hay que tenerlo así, porque se puede broncoaspirar o puede vomitar mucho más. Hay que vaciar el contenido gástrico con una sonda nasogástrica. Está tan distendido que le pones una sonda y va a salir todos los gases y los líquidos. Instalar obviamente una administración de líquidos, porque ese paciente, como le dije, se está deshidratando. Por más que le dan líquidos, él no los puede absorber, no puede. Sus signos vitales, laboratorio de Bainet y antibióticos de entrada. El manejo quirúrgico es estándar de la obstrucción intestinal completa. Recomienda el manejo conservador en los siguientes casos. ¿Cuándo recomienda el manejo conservador? En los que no se tiene que operar obstrucción parcial del intestino delgado de 48 horas. Obstrucción que ocurre en un periodo preoperatorio temprano. Obstrucción intestinal por enfermedad de Crohn. Entonces, en esto se hace un manejo conservador porque no tienen causas quirúrgicas y cuál tengamos que operar. Un paciente que se operó y está distendido, no bota gases, estamos en un hilio paralítico, un hilio funcional, obstrucción parcial del intestino. La cosa es que diferencien entre el mecánico, que es el que nos interesa quirúrgicamente, y el no. El manejo quirúrgico va a depender mucho de qué. Si es una hernia la que se salió, si es un vólvulo, si es una obstrucción en asa cerrada o si es una peritonitis y ya se reventó. Los procedimientos quirúrgicos varían de acuerdo a la obstrucción. Como les dije, las adherencias muchas veces entran, son adherencias que se liberan, se las rompen y listo, se solucionó. Pero a veces esas adherencias han tenido mucho tiempo en las cuales le han producido una necrosis, una isquemia al intestino y hay que resecar y hacer otro tipo de cirugía. Los tumores se extirpan si es un tumor y hernias se reducen y se reparan. Aquí vemos criterios que sugieren viabilidad. Cuando entramos y vemos un intestino de este color, esto no es viable. Este es un intestino que ya está muerto, que por más que le echemos agua caliente, esperemos, no va a llegar su circulación. Entonces este es un intestino que hay que resecar. Está, ¿lo ven? Isquémico necrosado. Y aquí vemos un intestino que está rosadito y está viable todavía. Color normal, peristal si se mueve, uno lo toca y se mueve, y pulsaciones arteriales. Ese intestino no se tiene que resecar, mientras que este sí se tiene que sacar definitivamente. La técnica quirúrgica va a depender mucho de la técnica del cirujano y del tiempo de evolución. Normalmente esta técnica es abierta porque las obstrucciones son emergencias por la línea media. Se hacen laparoscópicas actualmente, pero siempre terminan convirtiéndose. Cuando las obstrucciones son por adherencia, se efectúa una aerolisis, como le dije, se la suelta en sentido proximal. Cuando hay compresión vascular, el fenómeno obstructivo del asa es observar y ver la perfusión intestinal. Ante un asa intestinal necrosada se realiza resección, que es lo que ya mencioné. Casos tempranos de obstrucción se puede utilizar la laparoscopía, se puede liberar exitosamente sin necesidad de abrir si no tiene mucho tiempo de evolución. Obviamente, como en toda la laparoscopía, la recuperación es más rápida, menos molestia postoperatoria y la distensión abdominal múltiple adherencia dificulta el procedimiento. Esos son los casos en los que se tiene que convertir. Eso va a depender mucho. El pronóstico se realiza con la causa de la obstrucción. La mayoría lo tratan la obstrucción de bridas, no requieren de hospitalizaciones. Si no hay resección, el paciente prácticamente al otro día, ya que se mueve el intestino, se le da dieta. Entonces, ¿tiene alguna pregunta en la parte de obstrucción intestinal? Se entiende claramente. No estudien solo de las diapositivas, por favor. Lean en Michan. Michan está corto y está bastante esquemático. Pero entonces tienen que saber la clínica, qué es obstrucción intestinal primero, ¿verdad? Cómo se clasifican, funcionales o mecánicas, cuál es su división anatómica, cuál es la alta, cuál es la baja, clínicamente cómo se diferencian en cuanto a los vómitos, en cuanto al dolor, en cuanto a la observación del abdomen y en cuanto al tratamiento. ¿Tienen alguna pregunta ahí?
Una consulta, en relación a lo que mencionaba sobre el vólvulo, mencionó en la radiografía el signo de grano de café. ¿Eso es particular del vólvulo o se puede apreciar en otras patologías? Sí, cuando se habla de U invertida y signo de grano de café, estamos hablando de vólvulo, es como patognomónico de esa patología. Si buscan ahorita signo de grano de café o vólvulo, van a ver muchas imágenes parecidas y se les va a quedar grabando. O sea, cuando hablo de grano de café, estoy hablando de vólvulo. Y vólvulo es una patología obstructiva intestinal baja. Es el sigmoide. La mayoría de las veces se puede volvular cualquier parte del intestino, pero la mayoría de las veces es el sigmoide, porque es la parte libre del intestino y es la que se aumenta en los pacientes con Chagas. Gracias, doctor. Entonces, en relación a eso, para el tratamiento, netamente es la resección, ¿verdad? Del tejido. O muchas veces, si el vólvulo es temprano, se puede entrar y desvolvular. ¿Qué quiere decir? Dar la vuelta. Si no hay cambios isquémicos en el intestino, se le puede dar la vuelta y vuelve a funcionar el intestino normal. Ese es un manejo un poco conservador, diría yo, porque ese paciente va a volver a hacer un vólvulo si no se hace un tratamiento. Existen mecanismos que se le hace PEX, se lo amarra el intestino para que no se dé la vuelta, pero no funciona. Lo ideal en estos pacientes que ya hicieron vólvulo es resecar esa parte, y como colon no se puede anastomosar en un principio, se hace una ostomía, se hace una Harman, se saca el intestino hacia afuera y la otra parte se la cierra, para hacer en una siguiente cirugía, hacer la anastomosis de la parte de los campos. Entonces, pacientes con vólvulo normalmente salen con una ostomía. ¿Saben qué es una ostomía, no? Es la comunicación del intestino hacia la pared. Esos pacientes que están con una bolsa en la pared abdominal. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctor, una pregunta. Cuando hay obstrucción, no hay ninguna compromiso de alguna arteria, doctor, o alguna vena importante del intestino, como por ejemplo cuando ocurre ¿cómo se llama eso? Algo de mesentérico, he escuchado de... Isquemia mesentérica. La isquemia mesentérica pertenece a otro tipo de abdomen agudo vascular. Si te acordás, en abdomen agudo vascular inflamatorio es cuando un trombo o algo obstruye la arteria, y esa arteria, como no puede irrigar, si se tranca en el tronco, no irriga el intestino y se muere. En este caso, la obstrucción, la muerte del intestino es por mucha distensión. Es tanta la distensión en el intestino que no deja que llegue bien la sangre ni el retorno venoso y produce una isquemia. Ese caso que vos decís es cuando hay un trombo en las arterias mismas que van y se encajan en la mesentérica superior y todo el intestino delgado se muere. Bueno, y eso va a depender mucho de cuánto se muere el intestino. Sí, doctor, porque le cuento que tuve una experiencia con un pacientito que, como yo tuve con un médico, estuvimos ayudando, y le comunicó después al familiar que ya no había, digamos, solución a ese paciente porque había tenido un parto mesentérico y tenía necrosis ya del intestino. Pues como esa imagen que me mostró, no es ya todo necrosado, ya sí, no había, cuando el paciente queda, el intestino delgado tiene aproximadamente 6 a 8 metros, va a variar mucho de persona a persona, pero se dice que si el intestino delgado después de esa patología que vos decís queda menos a 2 metros, ya no hay mucho que hacer, porque vos podés repararlo, pero el paciente se va a morir lentamente con un síndrome de intestino corto, se va a morir por desnutrición, por deshidratación, por todo, porque no tiene suficiente intestino para absorber. Por eso es que cuando hay mucho más de 5 metros muerto de intestino, dicen ya no hay que hacer nada, porque si se lo repara, ese paciente va a morir en los meses siguientes lentamente. Entonces hay que dar calidad de vida, ¿no? Nos toca enfermedad diverticular, voy a empezar a hablar, ya que tenemos un poquito de tiempo.